Gramática española lección 50. Pronombres de objetos directos e indirectos usados. Pronombres de objetos directos e indirectos usados juntos. Aquí hay una lista de los pronombres de objetos directos, pod, y los pronombres de objetos indirectos, poi. Pod, poi, me, te, lo, la, le, nos, os, los, las, les. Orden de las palabras. Cuando tiene tanto un pronombre de objeto directo como un pronombre de objeto indirecto en la misma oración, el pronombre de objeto indirecto siempre viene primero. El profesor te lo explica. El uso de se, siempre que ambos pronombres comiencen con la letra L, cambia el primer pronombre a se. Lelo. Igual selo. Lela. Igual sela. Lelos. Igual selos. Lelas. Igual selas. Leslo. Igual selo. Lesla. Igual sela. Leslos. Igual selos. Leslas. Igual selas. ¿Por qué? La razón por la que cambiamos lelo por selo es para evitar el efecto de torsión de dos palabras consecutivas cortas que comienzan con la letra L. Frases prepositivas. No olvides que dado que el pronombre se puede tener tantos significados, a menudo es útil aclararlo usando una frase preposicional. Echemos un vistazo a este ejemplo. Él se lo repite. Él se lo repite a Carlos. Orden de las palabras. Oraciones negativas. En oraciones negativas, la palabra negativa viene directamente antes del primer pronombre. Por ejemplo, no me lo cuenta. Orden de las palabras. Oraciones con dos verbos. En oraciones con dos verbos, hay dos opciones con respecto a la ubicación de los pronombres. Puedes colocarlos inmediatamente antes del verbo conjugado o adjuntarlos directamente al infinitivo. Por ejemplo, ten en cuenta que al adjuntar los pronombres al infinitivo, un acento escrito también se agrega a la sílaba final del infinitivo. Esto preserva el sonido del infinitivo. Te lo quiero explicar. Quiero explicártelo. Negación con pronombres adjuntos. Cuando los pronombres están adjuntos al infinitivo, haz la oración negativa colocando la palabra negativa directamente antes del verbo conjugado. Ellos van a comentárselo. Ellos no van a comentárselo. Negación con pronombres sueltos. Cuando los pronombres vienen antes del verbo conjugado, haz la oración negativa colocando la palabra negativa directamente antes de los pronombres. Ellos se lo van a comentar. Ellos no se lo van a comentar. Y así la acción no está terminada.